en 1994 José Ramón Barrera estaba todavía tratando de decidir qué sería de su futuro. Me encontraba cursando cuarto de carrera, Ciencias Económicas y Empresariales, como se denominaba en aquel entonces lo que actualmente es el grado de Economía, y aún todavía no tenía decidido en mi esquema cuál iba a ser la dedicación definitiva. Es una formación, la de Económicas, muy transversal. Se decía siempre que era una cualificación y no una especialización. Y claro, todavía en ese entonces estaba pensando, entre otras muchas cosas, en qué iba a ser de mi futuro. Un futuro que al final pues dio que se inclinara por el mundo de la hacienda pública, de las políticas fiscales, de los impuestos, y que me llevó a dar el salto a la península para especializarme en ese campo. Y ahí es donde pude empezar a apreciar el valor de nuestro fuero, porque en la universidad no hubo ninguna mención a él en ninguno de los cursos, de los 5 que en aquel entonces tenía la licenciatura. Al empezar a dedicarme al ámbito de los impuestos y ser Canarias un territorio especial dentro de la tributación de España, junto con Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra, pues ya empezó el interés y la profundización al respecto. Desde ese entonces, del año 94 a ahora, pues evidentemente ha cambiado mucho todo y ya José Ramón Barrera pues ha tenido claro que quería conocer del fuero y defender el fuero. Se dice del REF, se dice del fuero, que tiene dos características que le han acompañado durante esos 5 siglos de historia. La primera, la necesidad de defenderlo. Y el estudio publicado por la Universidad de Las Palmas Gran Canaria al respecto lo pone de manifiesto. Bajo todos los reinados, bajo todos los mandatos, siempre ha habido necesidad de tener que defender nuestro fuero. Y en segundo lugar se dice de una característica, es la necesidad de adaptarlo a cada uno de los tiempos, porque si no estaría condenado al fracaso. Sucedió al inicio que tenía una vocación de establecer un diferencial para Canarias en aras de cumplir con la equidad tributaria, que es tratar de manera distinta a quienes somos distintos, con los impuestos del momento, las alcabalas, los pechos, los derechos, las importaciones. Si eso se hubiera mantenido así, el fuero hubiera decaído por sí mismo, porque eso se cambió y se establecieron sistemas recaudatorios para el reino y para el Estado de manera distinta. Por tanto, hubo que adaptar también nuestro fuero a esas nuevas figuras, hasta llegar al espíritu librecambista que introdujo Bravo Murillo en 1852 con el régimen de Puerto Franco y que se extendió pues hasta que fue eliminado con posterioridad con ocasión de la Constitución de Cádiz con la PEPA. Tiempos que también sirvieron para poner en valor la importancia del fuero, que es cuando no ha existido el fuero y nos han tratado igual, pues evidentemente lo hemos pasado mucho peor, porque nuestras circunstancias son de una mayor debilidad del resto. Yo creo que hace 30 años tuvo lugar otro de los ejercicios de adaptación de nuestro fuero a las circunstancias que estaban en el momento. Nos acabábamos de integrar en la Comunidad Económica Europea, en el mercado europeo, hoy Unión Económica y Monetaria. Hubo que, evidentemente, adaptar las figuras que venían a las exigencias que establecía la normativa comunitaria. Se perdió en el camino una serie de incentivos, porque en el año 91 se sustituye el antiguo impuesto general al tráfico de empresas por un impuesto que en este caso es multifásico sobre el valor añadido, que se llama Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC, pero que bueno, que quiere ser ese hermano pequeño del IVA que le llaman, pero se dejaron atrás los incentivos a la inversión que habían para de alguna manera ayudar al desarrollo de las economías que en ese momento todavía seguían saliendo de la época de la dictadura, ¿no? Y estábamos tratando de converger con los países de nuestro entorno. En el año 94, por tanto, se recupera ese espíritu de tener un incentivo para que se crea capital productivo en Canarias, infraestructura, se mejore la financiación de las corporaciones canarias en un equilibrio entre
esa integración en Europa y la necesidad de ser tratados de forma distinta. Y se introducen los principales incentivos fiscales que tenemos ahora, de los que acaban de destacar muchos, pero que evidentemente la Reserva para Inversiones en Canarias es la figura principal, la Zona Especial Canaria también, aunque tardó un poco más en entrar en funcionamiento por determinadas cuestiones de su régimen inicial, originario, y como no, el incentivo a la industria y la agricultura de Canarias a través de la bonificación de los productos que se llevan a cabo aquí en Canarias, ¿no? Y que ayuda evidentemente a que, bueno, podamos seguir teniendo con nuestra agricultura y nuestra industria. Yo creo que a destacar, en definitiva, de lo que sucedió hace 30 años y que ahora celebramos, es precisamente eso, una nueva adaptación de nuestro fuero, una nueva adaptación de las normas que lo definen, en ese caso a la integración en todo el espacio de la Unión Económica y Monetaria. Pues las que yo creo que tenemos todos como sociedad. Canarias no puede, de la misma manera que no puede vivir de espaldas al mar, no puede vivir de espaldas a su fuero. Y no puede vivir de espaldas a su fuero por dos razones fundamentales. Primero, creo firmemente, como así manifestado, que es otro de los derechos que tenemos como canarios. No solo por la tradición histórica que le corresponde, y podemos encontrar muy pocas cosas con esa tradición histórica tan consolidada. Y segundo, por la necesidad que, como decía antes, se acredita los tiempos en los que no hubo una diferenciación para Canarias respecto a todo el resto del territorio, pues Canarias lo pasó peor. Por tanto, esto ya nos debe situar en una posición que haga que miremos de frente, de verdad, ya al fuero, y no como algo que es negativo o como que nos dan simplemente por un privilegio. Hay que defender que es un derecho y como tal tenemos que luchar por él. Venimos repitiendo mucho desde el comisionado aquello de que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se defiende. Creo que uno de los principales retos que tenemos es el de conocerlo para valorarlo y para defenderlo. Y a partir de ahí, el siguiente es el de irlo adaptando, como ha pasado a lo largo de toda la historia. Que los tiempos cambian, cambien también nuestros fueros, para que se siga manteniendo la consecución del mismo objetivo. Vivimos una economía completamente distinta a la que había hace 30 años. En eso no cabe ninguna discusión. Y vamos a vivir una economía completamente distinta en un periodo mucho más corto que los próximos 30 años, porque los cambios se producen de manera mucho más acelerada. Por tanto, necesitamos que las medidas que derivan de nuestro fuero empiecen a ser más flexibles, para que puedan adaptarse de una mayor facilidad, mayor rapidez a esos cambios que se van produciendo en la sociedad en general, para que siga repercutiendo de manera positiva en la vida de todos los canarios. Por tanto, el reto no deja de ser otro, que la divulgación para el conocimiento y el estudio para la introducción de fórmulas que hagan que el fuero llegue a todos los canarios. Y como vengo defendiendo desde hace tiempo, que el REF de verdad sea un REF para todos.